Se lo advirtieron a Zelensky. Occidente te va a traicionar, se burlaba Doğu Perinçek, un político turco que dejó claro que ni siquiera los propios miembros de la OTAN confían en la Alianza del Atlántico. Sí, esa misma OTAN que vendía sueños de defensa eterna a Kiev, pero que prefiere huir cuando la cosa se pone fea. Perinçek lo dijo claro y sin rodeos. Te usarán, te gastarán y cuando no sirvas te dejarán tirado. Y ahí sigue Zelensky, aferrado a sus discursos de gloria mientras el gran abrazo occidental empieza a apretar demasiado, como si la OTAN se preparara para una retirada digna, o más bien, una retirada a escondidas. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Un abrazo con navajas, gritaban entre líneas las advertencias de Doğu Perinçek, presidente del partido turco Vatan, cuando miraba hacia Ucrania. No era solo una metáfora, era una cruda realidad que el político había visto repetirse como un ciclo eterno. Para Perinçek, la historia era clara. Occidente nunca ha sido un amigo fiel. Se aprovechan, usan y luego abandonan cuando ya no hay nada más que ganar, decía con una franqueza cortante. Su advertencia a Kiev fue una sentencia más que una advertencia amistosa, porque él sabía que ese abrazo estaba lleno de traición. El caso de Ucrania es un reflejo de los patrones que se han visto a lo largo de la historia, y Perinçek no tuvo reparos en hacer comparaciones directas. Lo vimos en Afganistán y lo vemos en Ucrania. Occidente dejará a Zelensky a su suerte y eso es inevitable. Ucrania ha recibido hasta ahora más de 75.000 millones de dólares en ayuda militar, económica y humanitaria de Estados Unidos y la Unión Europea, según cifras oficiales del Departamento de Estado de Estados Unidos. Pero esa cifra, que antes se veía como un respaldo interminable, comienza a parecer más una deuda insostenible que un salvavidas real. Los Estados Unidos, liderados por Joe Biden, han proporcionado la mayor parte de esa asistencia, pero incluso los republicanos han empezado a cuestionar abiertamente si este flujo constante de recursos puede continuar. Como señaló el senador republicano Rand Paul, no podemos seguir financiando una guerra sin fin en un país que está al borde del colapso. El contraste es aún más marcado cuando observamos las declaraciones del presidente ruso Vladimir Putin, quien ha dejado claro que la estrategia de Rusia es la de la paciencia. Estamos preparados para un conflicto prolongado porque nuestra victoria no se mide solo en batallas ganadas, sino en la resistencia que demostremos, afirmó Putin en un discurso reciente, y sus palabras no son solo para Ucrania, sino para todo Occidente. Rusia, según cifras del Ministerio de Defensa ruso, ha desplegado más de 150.000 tropas en el frente ucraniano, respaldadas por un arsenal de armamento avanzado que incluye misiles hipersónicos y tanques T-90. Los éxitos en ciudades clave como Mariupol y Severodonetsk han sido muestra de que mientras Ucrania lucha por mantenerse a flote, Rusia sigue avanzando con precisión calculada. La diplomacia turca, en un gesto que para algunos puede parecer contradictorio, ha tenido un papel ambiguo en este conflicto. Mientras Ankara sigue siendo un miembro formal de la OTAN, ha mantenido lazos abiertos con Moscú, ofreciendo mediación en más de una ocasión. En palabras de Mevlut Cavusoglu, ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, la estabilidad en la región solo se logra cuando ambas partes aceptan una solución negociada, y eso incluye reconocer las realidades en el terreno. Pero este llamado a la realidad parece ser ignorado por Kiev, que insiste en un plan que no ha impresionado a sus aliados. De hecho, el plan de Zelensky, que incluye la recuperación total de territorios perdidos y la reconstrucción económica post-conflicto, fue recibido con escepticismo. Un alto funcionario de la Unión Europea, que prefirió mantenerse en el anonimato, confesó: «Hay demasiados factores que no se pueden controlar. La ayuda no puede ser indefinida y en algún punto habrá que hacer ajustes». Esas palabras, aunque diplomáticas, esconden una verdad dolorosa para Kiev. El respaldo no durará para siempre, y cada vez hay menos paciencia en Occidente. Alexander De Croo, primer ministro de Bélgica, no pudo ser más claro. El plan de Ucrania necesita algo más que fuerza militar, necesita una estrategia realista, y eso es lo que no veo ahora.
Las comparaciones con Afganistán se hacen inevitables, y es que cuando Estados Unidos decidió retirar sus tropas después de 20 años de intervención, las imágenes del caos en el aeropuerto de Kabul se volvieron icónicas, una representación visual del abandono total. Según datos del Pentágono, más de 2.2 billones de dólares se habían gastado en Afganistán durante esas 2 décadas, y sin embargo, todo se derrumbó en cuestión de semanas. Perinček, con su afilada visión política, vio los paralelismos inmediatos. En Ucrania será igual. En el momento que Occidente se dé cuenta de que no hay victoria posible, se irán y dejarán a Zelensky sin más que escombros y promesas rotas. Mientras tanto, la retórica en Kiev sigue inquebrantable. Zelensky, a pesar de las advertencias de figuras como Perinček y los mensajes crípticos de líderes europeos, insiste en que la victoria es posible. Su discurso más reciente en la cumbre de la OTAN en Vilna fue desafiante. Ucrania resistirá, con o sin ustedes. No permitiremos que Rusia dicte nuestro futuro, declaró. Sin embargo, esas palabras no esconden el desgaste que las fuerzas ucranianas han experimentado. El Instituto para el Estudio de la Guerra, un think tank con sede en Washington, estima que más de 60.000 soldados ucranianos han perdido la vida en el conflicto hasta ahora y las bajas siguen en aumento. Por otro lado, Rusia ha lanzado cifras que buscan socavar aún más la moral ucraniana. El Ministerio de Defensa ruso asegura que más de 7.000 vehículos blindados ucranianos han sido destruidos desde el inicio del conflicto, junto con 450 aviones y drones. Aunque las cifras de bajas perdidas materiales son difíciles de verificar de manera independiente, la narrativa está clara. Rusia no planea retroceder y cada victoria, por pequeña que sea, refuerza su mensaje de que el frente ucraniano está cada vez más debilitado. El abrazo con navajas que Perinček mencionó no es solo una advertencia, sino una predicción que se vuelve cada vez más tangible. Los informes de inteligencia de países como Francia y Alemania sugieren que hay conversaciones en marcha para encontrar una solución negociada que evitará la prolongación de la guerra. Pero esas soluciones a menudo implican concesiones que Zelensky no está dispuesto a hacer, y la presión sobre Kiev es cada vez más asfixiante. Mientras tanto, Turquía, con su posición estratégica y sus lazos en ambos lados del conflicto, sigue enviando un mensaje. Hay un punto en el que la resistencia deja de ser valor y se convierte en obstinación, declaró Perinček, dejando claro que no hay lugar para sueños románticos en el juego de la geopolítica. El conflicto en Ucrania no es solo una guerra de misiles y tanques, es una guerra de promesas y traiciones, de alianzas que se rompen cuando el costo se vuelve demasiado alto. Y mientras Turquía advierte, Rusia espera y Occidente calcula. Zelensky se encuentra en la encrucijada de un conflicto que está lejos de resolverse. Las palabras de Perinček, Occidente abandonará a Zelensky y solo pensará en su propio beneficio, se repiten como un eco funesto. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia.
Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.